Me negué a cancelar mis clases de formación en climatización, BAC, solo para llevar a mi hermano a casa de su novia. La reacción de mi padre fue violenta, me empujó contra la pared y gruñó: «Su futuro importa. El tuyo nunca importó». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Salí de esa casa y no volví. El tiempo, como suele pasar, se encargó del resto. La vida les mostró de la manera más clara posible quién había apostado por un futuro real. Mi nombre es Evan, tengo 26 años y en aquel entonces vivía en Midland, Texas. Un lugar tan glamoroso como suena, tierra petrolera, plana hasta el cansancio, sofocante durante la mayor parte del año y llena de personas que o se hicieron ricas de golpe o sobreviven a fuerza de polvo, calor y turnos interminables. Yo, por supuesto, pertenecía al segundo grupo. En ese momento seguía viviendo en la casa de mis padres. No por gusto. Créeme, habría preferido dormir en una bodega detrás de un supermercado antes que seguir ahí. Pero después de terminar la secundaria, pasé de un empleo temporal a otro, almacenes, repartos, turnos mal pagados. Todo mientras intentaba ahorrar lo suficiente para irme, y pagaba $350 mensuales de renta a mis propios padres. Sí, así como suena. Me empezaron a cobrar el mismo día que cumplí 18. Feliz cumpleaños. Aquí tienes la factura. El pastel va aparte. Mi hermano menor, Tyler, tenía 22 años y nunca había pagado un solo centavo. Tampoco había tenido un empleo real. Estaba en su cuarto año de una carrera de 2 años en el colegio comunitario, y aún así, seguía recibiendo apoyo económico constante. Conducía una camioneta que costaba más de lo que yo había ganado en los 2 años anteriores juntos. Mis padres lo llamaban emprendedor. Yo lo veía como un parásito carismático con sonrisa fácil. Pero, claro, ¿qué iba a saber yo? El favoritismo no era sutil. Cuando Tyler necesitaba dinero, aparecía de la nada. Cuando yo pedía ayuda para cualquier cosa, siempre había una excusa: mes complicado, gasto inesperado, la camioneta necesita reparaciones. ¿Tú entiendes, Evan? Tú eres el responsable. Responsable era solo una forma elegante de decir: a ti no necesitamos cuidarte, tú te las arreglas solo mientras nosotros nos ocupamos del que no puede atarse los zapatos sin ayuda. Y sí, lo entendí. Entendí que yo era el caballo de carga de la familia. El que solo servía cuando había algo que arreglar, cargar o cubrir. Un ejemplo perfecto era mi caja de herramientas. Durante años fui comprando cada herramienta con mi salario del almacén. Tyler las tomaba sin pedir permiso, dejaba todo tirado en el garaje y muchas veces no regresaban, o volvían rotas. Cuando reclamaba, mi madre me decía que dejara de ser egoísta. La familia comparte. Curioso como ese compartir siempre iba en una sola dirección. Entonces apareció una oportunidad real. Garrett Mechanical, una de las empresas de climatización más grandes de la cuenca pérmica, abrió solicitudes para un programa de aprendizaje serio, capacitación pagada, certificaciones oficiales y una trayectoria clara hacia un oficio estable. No otro trabajo temporal, sino una carrera. Pasé 2 semanas completas preparando la solicitud. Obtuve una referencia de mi supervisor en el almacén, Hank, un hombre que había trabajado en oficios técnicos durante más de 30 años hasta que su espalda ya no le permitió seguir. Hank era de los buenos. Me explicó qué decir, cómo presentarme, qué preguntas esperar. Incluso me prestó su camioneta para ir a la entrevista, porque la mía apenas se sostenía entre óxido y cinta adhesiva. La noche anterior a la entrevista estaba en la cocina planchando la única camisa decente que tenía cuando escuché a mis padres hablando en la sala. No estaba espiando, pero en una casa de una sola planta, el sonido viaja. Tyler necesita otros $800 para este semestre, dijo mi padre. ¿No cubrimos eso el mes pasado?, respondió mi madre. Sí, pero surgieron gastos extra. Yo sabía perfectamente cuáles eran esos gastos extra: equipos nuevos de videojuegos, escapadas de fin de semana con su novia, compras impulsivas cada vez que su cuenta quedaba en cero. Pero lo que me dejó helado fue la respuesta de mi madre. Está bien. Tomamos el dinero del fondo educativo. Me quedé inmóvil, con la plancha caliente en la mano. Fondo educativo. A mí me habían dicho desde los 16 años que no había dinero para mis estudios. Por eso no fui a la universidad. Por eso pasé años en empleo sin futuro. Por eso, a los 26, seguía pagando renta por dormir en el cuarto más pequeño de la casa. El fondo existía. Solo que no era para mí. Terminé de planchar en silencio. Me fui a la cama y pasé horas mirando el techo, haciendo cuentas que debía haber hecho mucho antes. Recordando cada oportunidad perdida, cada sacrificio que hice mientras mi hermano era premiado simplemente por existir. La entrevista dejó de ser solo una oportunidad. Se convirtió en una prueba. La prueba de que podía construir algo sin ellos. Y, al parecer, eso incomodó a más de uno.
La mañana llegó demasiado rápido. A las 6 ya estaba despierto, duchado, vestido, repasando posibles preguntas mientras intentaba desayunar sin ensuciar la camisa. El programa ofrecía $800 semanales durante la capacitación, con un aumento a 1.200 tras la primera certificación. Beneficios reales. ¿Estabilidad? Un futuro sin preguntarme cada mañana si mi vehículo arrancaría o me dejaría tirado al costado de la carretera. Mientras tanto, Tyler apareció cerca de las 9:30. La mayoría de los días no se levantaba antes del mediodía. Como siempre, el mundo parecía esperarle sin exigirle nada. Estaba en la cocina usando unos shorts de básquet y una camiseta que, con solo mirarla, costaba más que todo lo que yo llevaba puesto junto. Se sirvió un tazón de cereal, del caro, orgánico, ese que mis padres compraban exclusivamente para él porque, según su lógica, el cereal común no estaba a su altura. Se sentó a la mesa sin siquiera saludar, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono como si el mundo tuviera la obligación de entretenerlo. «Necesito que me lleves a casa de Brianne», dijo sin levantar la vista. Brianne era su novia. Vivía a unos 20 minutos del pueblo, en una propiedad amplia que pertenecía a su familia. Una buena chica. Demasiado buena para él, si soy honesto, pero ese no era mi asunto. Miré el reloj casi por reflejo. Mi entrevista era a las 11. Tenía que salir a más tardar a las 10 para llegar con tiempo, respirar, revisar mis notas. No se llega corriendo y empapado de sudor a una entrevista importante. Las primeras impresiones importan, y presentarse alterado solo demuestra que no sabes manejar tu propio tiempo. No puedo, le dije. Tengo una entrevista a las 11. Ni siquiera levantó la cabeza. Entonces cámbiala. Brianne y yo ya hicimos planes. Respiré hondo. Llevo 3 meses esperando esta entrevista. Y yo llevo esperando ver a mi novia, respondió, como si ambas cosas tuvieran el mismo peso. Toma el autobús o algo así. Le dije que no. Simplemente no. Y, al parecer, esa fue la respuesta incorrecta. Tyler no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra. Mucho menos viniendo de mí. Toda su vida había estado diseñada bajo la premisa de que los demás se adaptarían a sus necesidades. Se levantó sin decir nada y salió de la cocina. Lo escuché hablando con mi madre en el pasillo. Ese tono cargado de derecho adquirido, de alguien que jamás había enfrentado un límite y no sabía qué hacer cuando se lo ponían. 5 minutos después, mi madre apareció en la puerta, con los brazos cruzados y esa expresión de decepción que había perfeccionado con los años. «Evan, ¿por qué no puedes ayudar a tu hermano solo esta vez?» ¿Esta vez? Como si no hubiera pasado 26 años siendo el comodín de la familia. Como si no hubiera cambiado mis planes, sacrificado oportunidades y torcido mi vida una y otra vez para que el niño dorado hiciera lo que quisiera. «¿Sabes lo importante que Brianne es para él?», continuó. «Además, tu entrevista puede esperar». «Mi entrevista es importante para mí», respondí. «¿Por qué lo de él siempre pesa más?» «Porque la familia se apoya», dijo, sin dudar. La miré fijamente. «¿Y cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me apoyó a mí?» No tuvo respuesta. Solo apretó los labios y me dedicó esa mirada que decía que yo estaba siendo problemático a propósito. Me mantuve firme. Le dije que iba a ir a mi entrevista pasara lo que pasara. Tyler podía arreglar su transporte como un adulto o esperar a que alguien más estuviera disponible. Fue entonces cuando mi padre llegó antes de lo esperado. Supuestamente estaba en una obra al otro lado de la ciudad, pero apareció en casa cerca de las 10. Eso solo podía significar una cosa, mi madre lo había llamado. Me encontró en mi habitación, revisando por última vez mis documentos. Tenía mi solicitud impresa, mis certificaciones, la carta de referencia de Hank. Todo perfectamente ordenado en una carpeta. Quería demostrar que iba en serio. «Tu madre dice que te estás negando a ayudar a tu hermano», dijo, sin rodeos. «Tengo una entrevista importante en 1 hora. Tyler también tiene compromisos». Lo miré buscando alguna señal de conciencia, de lógica, de comprensión. No encontré nada. Solo esa certeza fría que siempre había tenido, la convicción de que su criterio era incuestionable. «Llevarlo a casa de su novia no es un compromiso», respondí. «Es una comodidad». Discutimos. Sacó el repertorio completo, ingrato, egoísta, creído. Entonces cometí el error de mencionar el fondo educativo. Había escuchado conversaciones sobre ese dinero. Un fondo que, curiosamente, existía para Tyler, pero que en mi vida siempre había sido un mito. No había dinero para ayudarme con la escuela técnica, pero sí para cubrir el 4º año de la universidad comunitaria de mi hermano. Algo cambió en su expresión. «¿Recuerdas el examen de certificación de hace 2 años?» preguntó. «¿Cuando tu camioneta se descompuso?» Claro que lo recordaba.
Había quedado varado al costado de la carretera durante 3 horas, esperando una grúa mientras mi teléfono se quedaba sin batería. Vi pasar la hora de mi cita sin poder hacer nada. Más tarde llamé al centro desde el teléfono de Hank para intentar reprogramar, pero ya habían asignado mi lugar. La inscripción no era reembolsable. Perdí $400 que no tenía. Las bombas de combustible son fáciles de desconectar, dijo. Y fáciles de volver a conectar. Las palabras tardaron en encajar. Me había saboteado la camioneta. Mi propio padre había arruinado deliberadamente mi oportunidad de obtener una certificación para que Tyler pudiera irse de fiesta con sus amigos a una casa junto al lago. La familia es lo primero, Evan, dijo. ¿Cuándo vas a aprender eso? Algo se apagó dentro de mí. No fue rabia. Fue claridad. Como cuando miras un rompecabezas durante años, de repente, todas las piezas encajan. Le dije que me iba a mi entrevista y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando me agarró de la camisa y me estrelló contra la pared. Mi madre apareció en el pasillo. Se llevó la mano a la boca, pero no intervino. No dijo nada. No hizo absolutamente nada para detenerlo. Detrás de ella estaba Tyler, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha, observando la escena como si fuera un espectáculo. Empujé las manos de mi padre y lo miré por un largo momento. Memorizar su rostro. La satisfacción en sus ojos. La ausencia total de arrepentimiento. Mi madre finalmente habló. Evan, él no quiso. Sí quiso, respondí. Recogí mi carpeta del suelo y salí por la puerta principal. No fue hasta que llegué al estacionamiento de una gasolinera, a unos 5 kilómetros de la casa, que mis manos empezaron a temblar. La adrenalina se disipó y dejó paso a una mezcla extraña de ira y alivio. Como si hubiera estado esperando permiso para irme, y él finalmente me lo hubiera dado de la peor manera posible. En el espejo del baño vi la marca roja extendiéndose sobre mi pómulo. Mi camisa estaba arrugada donde me había agarrado. Tenía 40 minutos para recomponerme y presentarme a la entrevista más importante de mi vida. Saqué el teléfono. Tomé una foto de mi rostro y se la envié a Hank con un solo mensaje. Si me pasa algo, fue mi padre. Hice lo que pude. Me eché agua en la cara, acomodé la camisa, me peiné con los dedos mojados. El moretón se oscurecía rápidamente. Un morado imposible de ocultar. No iba a esconderlo. No iba a inventar una historia absurda sobre una puerta o una caída. Si me preguntaban, diría la verdad. Y si eso me costaba la oportunidad, al menos sabría qué tipo de empresa tenía enfrente. Garrett Mechanical estaba ubicada en un edificio de metal corrugado en el lado este de la ciudad. Funcional. Diseñado para resistir el clima duro del oeste de Texas. Llegué 12 minutos antes, me registré con la recepcionista, que me miró con evidente preocupación, y me senté a esperar. El hombre que salió a buscarme a la recepción era corpulento, de pecho ancho y espalda sólida, rondando los 50 años. Tenía el tipo de presencia que no necesitaba imponerse con palabras, bastaba con verlo caminar para entender que estaba acostumbrado a tomar decisiones y a cargar con responsabilidades. Cuando estrechó mi mano, el apretón fue firme, seguro, de esos que te hacen notar de inmediato que estás frente a alguien forjado en el trabajo duro y constante. Se presentó como Clawalker, gerente de operaciones. Comentó, casi como un detalle al pasar, que llevaba en la empresa desde los 19 años. Había empezado como aprendiz, barriendo talleres y cargando herramientas, y con el tiempo, paso a paso, había llegado a dirigir prácticamente todo el funcionamiento diario. Antes incluso de sentarnos, sus ojos se detuvieron en el moretón de mi cara. Era imposible no verlo a esas alturas. El color violáceo ya se había extendido y contrastaba demasiado con el resto de mi rostro. Mañana complicada, dijo, sin ironía ni juicio, como quien constata un hecho evidente. Podría haber mentido. Inventar alguna caída absurda, un golpe accidental, cualquier excusa rápida para seguir adelante. Pero estaba agotado de fingir normalidad, cansado de cubrir situaciones que nunca deberían ser normales. Mi padre me empujó contra la pared esta mañana, respondí. Se enfadó porque no quise cancelar esta entrevista para llevar a mi hermano a casa de su novia. Las cejas de Clash se arquearon apenas. No reaccionó de forma exagerada ni hizo comentarios innecesarios. Guardó silencio unos segundos, procesando la información, y luego asintió con lentitud, como si encajara una pieza más del rompecabezas. ¿Y cuánto manejaste para llegar hasta aquí después de eso? Unos 16 kilómetros, dije. Paré en una gasolinera para acomodarme la camisa y lavarme la cara. Soltó un sonido ambiguo, a medio camino entre un gruñido y una risa seca, más de resignación que de humor. Ven, dijo. Pasemos a la oficina y hablemos con calma. La entrevista fluyó mejor de lo que esperaba. El ambiente era sencillo, sin pretensiones, una oficina funcional, carpetas bien ordenadas, olor a café fuerte.
Cla me preguntó por mi experiencia laboral, mis estudios incompletos, mis objetivos a corto y largo plazo y, sobre todo, por qué quería entrar específicamente al rubro de back. No adorné la respuesta ni traté de sonar más interesante de lo que era. Le expliqué que llevaba años encadenando trabajos sin futuro, viendo cómo las oportunidades se escapaban una tras otra porque no tenía dinero, contactos ni respaldo familiar. Que cada intento de avanzar terminaba siendo saboteado por las mismas personas que decían querer ayudarme. Quería construir algo propio. Algo real. Algo que nadie pudiera arrebatarme ni usar como moneda de control. ¿Por qué back? Preguntó. ¿Por qué no seguir en un almacén o en logística, como hiciste antes? Porque esos trabajos no llevan a ningún lado, contesté. He visto personas pasar 20 años ahí y terminar exactamente igual que como empezaron, solo más cansadas. Yo quiero aprender un oficio que tenga futuro, que me permita crecer y sostenerme por mí mismo. Cla se reclinó en la silla, entrelazó los dedos y me observó con atención, sin interrumpir. La mayoría de los jóvenes solo quiere el sueldo, dijo finalmente. No quieren oír hablar del esfuerzo que hay detrás. Yo llevo esforzándome toda la vida, respondí. Prefiero que ese desgaste sirva para algo que importe, no solo para sobrevivir otro mes. Entonces me habló de su propia historia. Me contó cómo había empezado como ayudante a los 19 años, sin saber casi nada, aprendiendo el oficio desde abajo, pieza por pieza, error por error. Recordó jornadas interminables, trabajos mal pagados y decisiones difíciles. Con el tiempo, pudo comprar una parte de la empresa y convertirse en socio. Dijo que había visto pasar a muchos aprendices y que los que sobrevivían no siempre eran los más brillantes, sino los más constantes. Los que se presentaban cada día, incluso cuando el trabajo era pesado, repetitivo o frustrante, sin buscar excusas. Al final, se quedó mirándome unos segundos más de lo habitual. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? La pregunta me tomó desprevenido. No lo había pensado en absoluto. Mi mente había funcionado en automático, llegar a la entrevista primero, demostrar que valía la pena, resolver el resto después. Admití que no estaba seguro. Quizás buscaría un motel barato, algo temporal, y vería cómo arreglarme los próximos días. Cla sacó su teléfono y marcó un número. Habló con alguien llamado Bobby. Le preguntó si seguía disponible la habitación que tenía sobre su taller. Asintió varias veces mientras escuchaba. Al parecer, la respuesta fue afirmativa. Un amigo mío tiene un taller mecánico en la 7ª, me explicó. Hay una habitación encima del garaje. La usa como depósito, pero tiene una cama y un baño. No es gran cosa, pero es segura y no te costará nada. Puedes quedarte ahí mientras organizas tus cosas y arrancas. Me quedé sin palabras. Había ido preparado para defender mis capacidades laborales, no para que un desconocido me ofreciera una salida concreta. De verdad, gracias, alcancé a decir, con la voz más baja de lo que esperaba. Él se encogió de hombros. Aquí cuidamos a los nuestros. No puedo prometerte nada todavía. El jueves tendrás una segunda entrevista con nuestro oficial principal, luego un recorrido por el taller, papeleo y prueba antidoping. Si todo sale bien, empezarías el lunes próximo. Acepté sin dudar. Nos dimos la mano y salí del edificio con una sensación extraña, casi irreal, como si por primera vez en mucho tiempo las cosas comenzaran a acomodarse en lugar de desmoronarse. El jueves, la segunda entrevista fue igual de sólida. El oficial principal se llamaba Mason, un hombre reservado y serio que se enfocó en mi ética laboral, mi disposición a aprender y en mis conocimientos básicos de sistemas mecánicos. No buscaba impresionar, quería saber si era confiable. El recorrido por el taller lo hizo Cla, señalando maquinaria, zonas de trabajo, protocolos de seguridad y rutinas diarias. La prueba salió limpia. El papeleo se completó sin contratiempos y para el viernes por la tarde, tenía fecha de inicio confirmada. El taller de Bobby parecía detenido en el tiempo. El piso de concreto estaba marcado por décadas de aceite y trabajo. Las puertas metálicas chirriaban al abrirse. El olor permanente a lubricante y soldadura impregnaba todo. Bobby era bajo, compacto, con más tatuajes de los que se podían contar y una risa que sonaba como una bisagra oxidada. Así que tú eres el chico del que me habló Cla, dijo, examinándome sin disimulo. Bonito ojo morado. ¿A quién enfadaste? A mi padre. Los peores de todos, respondió. Ven, te muestro la habitación. La habitación era exactamente como la habían descrito. Una cama plegable que parecía sacada de un excedente militar. Un calefactor que funcionaba cuando quería. Un baño funcional solo si uno aceptaba cambios bruscos de presión. Cajas apiladas, una ventana pequeña que daba al callejón. Para mí, era perfecto. Era un espacio propio, aunque fuera mínimo. Dormí esa noche como no lo hacía desde hacía años, sin ruidos encima de mi cabeza.
sin comentarios pasivo-agresivos, sin sentir que estorbaba. Solo silencio y el murmullo lejano del tráfico. Al despertar, tenía más de 20 mensajes de mi madre. No leí ninguno. Borré la notificación completa sin detenerme. A la mañana siguiente, Hank me ayudó a recoger mis cosas de la casa de mis padres. Lo llamé la noche anterior y le expliqué la situación sin demasiados detalles. No hizo preguntas. Dijo que pasaría por mí a las 7 con su camioneta. ¿Estás seguro? Me preguntó mientras cargábamos la primera caja. Una vez que te vas, no hay vuelta atrás. Lo estoy desde hace tiempo, respondí. Solo necesitaba el empujón final. Asintió. A veces la familia es lo más difícil de dejar, incluso cuando es quien más daño te hace. Mi madre nos esperaba al llegar. Evidentemente pensaba que iría solo, y la presencia de Hank la descolocó. Resulta difícil hacer el papel de víctima cuando hay un testigo que no compra el discurso. Evan, no hacía falta traer a nadie, dijo. Somos familia. Esto se puede hablar en privado. No respondí. Pasé junto a ella y empecé a empacar. Hank se mantuvo cerca, en silencio. Tardé unos 20 minutos. Toda mi vida cabía en unas cajas y una bolsa. Ropa, libros, herramientas, mi computadora. 26 años resumidos en poco espacio. Mientras recogía mis documentos, noté que faltaba el sobre. ¿Dónde está mi carpeta? Pregunté. La que estaba en este cajón. Tu padre la guardó en un lugar seguro, contestó. Te la enviará cuando te calmes. Esto es solo una etapa, Evan. La familia es la familia. La miré largo rato. Comprendí que realmente creía lo que decía. Que estaba convencida de que volvería arrastrándome y que retendrían mis documentos hasta entonces. Conseguiré copias nuevas, dije finalmente. Su expresión se endureció apenas terminé de hablar. No era la reacción que esperaba. Estaba convencida de que iba a discutir, a suplicar, a darle alguna excusa para seguir manipulando la situación. En lugar de eso, me limité a seguir cargando las últimas cajas. En ese momento apareció Tyler. Llegó justo cuando cerrábamos el portón trasero del camión. Se apoyó con desgano en la baranda del porche, brazos cruzados, observándonos con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba, como si supervisara un trabajo que consideraba indigno de su tiempo. ¿Eso es todo? Dijo con desdén. ¿Huir? ¿Ese es tu gran plan? Cerré la compuerta del camión con un golpe seco y me giré hacia él. A mi lado sentí como Hank se tensaba de inmediato, preparado para intervenir si la cosa se salía de control. No hizo falta. Pasé 26 años arreglando tus desastres, respondí con calma. Cubriéndote, sacándote de problemas, pagando tus errores. Ya fue suficiente. Tyler soltó una carcajada corta, incrédula. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sobrevivir solo? Suerte con eso, hermano. Lo miré sin pestañear. Considéralo mi jubilación. No tuvo respuesta. Se quedó allí, con la boca entreabierta, mientras subíamos al camión y arrancábamos. Por el espejo retrovisor lo vi empequeñecerse poco a poco, hasta convertirse en una figura inmóvil sobre el porche. Fue la última vez que lo vi desde ese ángulo. El lunes siguiente comenzó el aprendizaje. A las 6 de la mañana en punto me presenté en el taller, botas de trabajo puestas y la mente abierta. Clawalker, el gerente de operaciones, me asignó a trabajar con Mason, un técnico experimentado de poco más de 30 años que llevaba 15 en el rubro de climatización. Era de esos tipos que sabían más por experiencia que por manuales. El primer día me observó de arriba abajo y solo hizo una pregunta. ¿Vas a venir todos los días? Sí, señor. Asintió una vez. Entonces no tendremos problemas. Mason no era conversador. Enseñaba haciendo. Esperaba que observaras, que entendieras y que no necesitaras explicaciones repetidas. Si no prestabas atención, no era su problema. No guardaba rencor, pero tampoco tomaba a nadie de la mano. O seguías el ritmo o quedabas atrás. Las primeras semanas fueron demoledoras. Me levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que los músculos protestaban. Por las noches estudiaba para las certificaciones en el pequeño cuarto de almacenamiento de Bobby, sobreviviendo a base de café de estación de servicio y comida barata. Bajé casi 7 kilos, gané callos donde no sabía que podían existir y aprendí más sobre sistemas de ventilación y unidades de manejo de aire de lo que jamás imaginé. La habitación sobre el garaje de Bobby se convirtió en mi refugio. Saqué cajas viejas, armé estanterías improvisadas y colgué una manta sobre la ventana para tener algo de privacidad. Con el tiempo, Bobby empezó a dejarme usar el equipo del taller después del horario laboral para trabajar en mi propio vehículo. A cambio, lo ayudaba a cerrar el lugar por las noches. Me enseñaba lo básico de mecánica, sin apuro. Había sido marine en su juventud, había hecho 2 despliegues y, al volver, levantó ese taller desde cero.
3 semanas después de que llegué, una noche me tendió un sobre sin decir nada. Dentro había un juego de llaves y el título de una vieja furgoneta de trabajo que llevaba años abandonada en un rincón del terreno. ¿Qué es esto?, pregunté. Las llaves de la furgoneta de atrás, dijo. Funciona bien. Solo necesita algo de estética. Negué de inmediato. No puedo aceptar esto. Al menos déjame pagarte algo. Me hizo un gesto para que dejara de hablar. Me ayudas a cerrar todas las noches. Nunca pediste nada. Considéralo un préstamo a largo plazo. Algún día, cuando puedas, haz lo mismo por alguien que lo necesite. Esa furgoneta se volvió esencial. Transporte confiable. Una herramienta de trabajo. Incluso un refugio de emergencia si todo lo demás fallaba. Pasé cada minuto libre arreglándola, limpiando años de abandono, dejándola funcional. Un mes después de haberme ido de casa, recibí mi primer sueldo real de Garrett Mechanical. $846 después de impuestos. No era mucho para la mayoría, pero para mí significaba algo enorme, podía sostenerme sin mi familia. Esa misma semana intenté abrir una cuenta bancaria. Me rechazaron. El banco había marcado mi información. Dijeron que había reportes negativos asociados a mi número de seguridad social y que no podían abrir ninguna cuenta. Me recomendaron pedir un informe de crédito y averiguar qué estaba pasando. Lo pedí esa misma noche. Lo que apareció allí hizo que todo lo anterior pareciera un simple calentamiento. 3 tarjetas de crédito que jamás solicité. Un préstamo automotriz por un vehículo que nunca vi. Cuentas en tiendas donde nunca compré. Suscripciones mensuales a servicios desconocidos. Una línea de crédito personal casi al límite, apenas mantenida. La deuda total superaba los $32.000. Me quedé sentado en el banco del taller de Bobby, mirando esos números hasta que dejaron de tener sentido. 32.000. Más de lo que había ganado en varios años completos. No era solo dinero, era tiempo, oportunidades, futuro. Todo robado poco a poco mientras yo estaba demasiado ocupado sobreviviendo como para notarlo. Los cargos contaban su propia historia. Equipos de videojuegos que coincidían exactamente con los de Tyler. Ropa costosa. Compras recurrentes en estaciones de servicio, siempre cada pocos días. Pagos mensuales de software empresarial que seguramente estaban vinculados a la empresa de mi padre. Herramientas y equipos de proveedores que nunca había pisado. Incluso había una membresía de gimnasio. Nunca había puesto un pie en un gimnasio en toda mi vida. No por falta de interés puntual, sino porque simplemente no formaba parte de mi realidad. Nunca lo había considerado una prioridad ni había tenido el dinero extra para algo así. Por eso, cuando vi que figuraba como socio activo desde hacía casi 3 años, supe de inmediato que algo estaba muy mal. No fue una intuición vaga. Fue una certeza fría que me recorrió el cuerpo cuando empecé a revisar con calma los estados financieros. Al principio pensé que podía tratarse de un error administrativo, alguna confusión menor. Pero el rastro era demasiado claro. La prueba definitiva apareció enterrada entre los movimientos de una de mis tarjetas de crédito, una compra online muy concreta, imposible de justificar. Unos auriculares para videojuegos de alta gama, con un precio cercano a los $400. No era solo el monto. Era el contexto. Yo no jugaba videojuegos. Nunca había comprado accesorios de ese tipo. Y aún así, ahí estaba el cargo, limpio, detallado, con fecha, hora y referencia completa. El comprobante de envío apareció más tarde, cuando Sara me ayudó a reunir documentación adicional. Revisamos correos, historiales, confirmaciones automáticas. El paquete había sido entregado a nombre de Tyler, en la dirección de la casa de mis padres. Mi nombre figuraba como titular de la tarjeta. El suyo, como destinatario del envío. No había margen para la duda ni para la confusión. No fue un accidente. Sabía exactamente de dónde salía ese dinero y nunca pensó que yo lo descubriría. Decidí profundizar más. Pedí el informe crediticio completo. Lo que encontré fue todavía peor. La cuenta más antigua había sido abierta cuando yo tenía 19 años. Ni siquiera recordaba haber tenido una tarjeta en ese momento. Llevaban haciéndolo 7 años. 7 años completos usando mi identidad financiera como si fuera de libre acceso. Acumulando deudas a mi nombre, pagando únicamente el mínimo necesario para que las cuentas siguieran activas, evitando alertas, manteniendo todo justo por debajo del radar. Yo era, en la práctica, su línea de crédito personal. Un recurso silencioso que podían explotar mientras, cara a cara, me repetían que la familia no tenía dinero para ayudarme. Pensé en todas las veces que había pedido apoyo. No favores, no lujos. Ayuda real para avanzar. Los cursos de certificación que no pude pagar. Las solicitudes a escuelas técnicas que dejé sin enviar porque las tasas iniciales eran demasiado altas.
Las oportunidades laborales mejores que se me escaparon porque, según los informes, no tenía historial crediticio suficiente. Resultó que sí lo tenía. Bastante. Solo que no era mío. Mis padres habían construido todo su castillo financiero sobre mi número de seguridad social. Yo era el cimiento oculto, la base que sostenía todo y de la que nunca me hablaron. Mientras ellos aparentaban estabilidad, yo cargaba con una deuda que ni siquiera sabía que existía. Con el informe en la mano, fui a buscar asesoramiento legal. No podía permitirme un abogado de prestigio, pero encontré una clínica legal en el centro que atendía casos de este tipo con tarifas reducidas. Allí conocí a Sara. Llevaba más de 20 años trabajando en situaciones complejas, especialmente en contextos familiares. Había visto todo tipo de abusos financieros y no se sorprendió cuando le expliqué lo que estaba pasando. El robo de identidad dentro de la familia es mucho más común de lo que la gente cree, me dijo. Lo difícil no es probarlo, sino que la víctima esté dispuesta a denunciar. Yo lo estoy, respondí sin vacilar. Me observó en silencio durante unos segundos, evaluando si hablaba desde la rabia o desde la convicción. Bien, dijo al final. Entonces hablemos de tus opciones reales. Las alternativas eran claras y ninguna era sencilla. Podía intentar resolverlo de manera privada, lo que implicaba enfrentar a mis padres, exponer todo y confiar en que asumirían la responsabilidad. Eso significaba admitir lo que habían hecho, algo que jamás habían hecho en ningún otro aspecto de su vida. La otra opción era presentar una denuncia formal por robo de identidad ante la policía y las agencias de crédito. Eso iniciaría una investigación completa, con consecuencias legales inevitables. Si seguimos el camino legal, me advirtió, tu padre podría acabar en prisión. Tu madre también podría enfrentar cargos. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? Respiré hondo antes de responder. Tuvieron 26 años para tratarme como a un hijo. Eligieron usarme como un recurso. Yo no tomé esta decisión. Ellos lo hicieron por mí. Entonces presentamos el informe. Asintió con una leve expresión de aprobación, sin dramatismo, como alguien acostumbrada a ver este tipo de finales. La investigación avanzó con la lentitud típica de los procesos formales. Semanas de formularios, entrevistas, solicitudes de información, citaciones oficiales. Cada paso parecía eterno. Cuando la unidad antifraude terminó de reunir toda la documentación, habían pasado casi 4 meses. Pero una vez que empezaron a unir los datos, todo se vino abajo con rapidez. El negocio de jardinería de mi padre llevaba años perdiendo dinero, aunque él se empeñaba en mantener una imagen de éxito. Camionetas nuevas, herramientas caras, discursos optimistas. Para cubrir el déficit, había recurrido a una combinación peligrosa de fraude crediticio, ingresos no declarados y facturación manipulada que cruzaba claramente la línea de lo legal. Y yo no era el único afectado. Los investigadores detectaron patrones similares en las identidades de algunos parientes lejanos y, al menos, 2 exempleados. Uno de ellos había trabajado para mi padre durante apenas 6 meses antes de renunciar. Llevaba años lidiando con problemas de crédito inexplicables, rechazos, intereses inflados. Nunca supo de dónde venían. Hasta ahora. Pero el robo de identidad era solo la superficie. El daño real estaba enterrado en los registros del negocio. Mi padre cobraba anticipos importantes por trabajos de jardinería, especialmente en contratos comerciales grandes. 10, 15 mil dólares por adelantado. Ese dinero no se usaba para comprar materiales. Se desviaba a gastos personales. Pagaba cuentas, cubría deudas, sostenía la fachada. Los trabajos se retrasaban. Los clientes recibían excusas. Se hacía lo mínimo indispensable para ganar tiempo, y cuando empezaban las preguntas incómodas, simplemente desaparecía. La fiscalía calculó que alrededor de 80.000 dólares en depósitos de clientes nunca se destinaron a los proyectos correspondientes. Luego entró en escena la agencia tributaria. Durante años había subdeclarado ingresos, pagado a empleados en efectivo para evitar impuestos laborales y registrado gastos personales como si fueran costos empresariales. Solo en impuestos atrasados, multas e intereses, la deuda superaba los 40.000 dólares. Mi madre estaba implicada desde el inicio. Su firma aparecía en gran parte de la documentación. Su correo electrónico estaba vinculado a múltiples cuentas. No podía alegar desconocimiento, era ella quien revisaba los saldos, hacía los pagos mensuales y movía dinero entre cuentas, incluidas las abiertas a mi nombre. La primera consecuencia concreta llegó unas 6 semanas después de presentar la denuncia. Un detective se presentó en una obra de mi padre y comenzó a hacer preguntas delante de varios clientes. En este sector, los rumores se propagan rápido. Una investigación por fraude, todavía más. En menos de un mes, su negocio quedó completamente paralizado. Nadie quería contratar a alguien bajo investigación penal. Mi madre intentó contactarme varias veces. No respondí.
Ya conocía ese guión de memoria, la culpa, las acusaciones, la historia reescrita donde ellos eran las víctimas y yo el hijo desagradecido que había destruido todo. Tyler, como siempre, fue el más predecible. Una tarde apareció en el taller de Bobby conduciendo su camioneta de lujo, convencido de que iba a encontrarme y provocar algún tipo de enfrentamiento. Yo estaba en la parte trasera cuando escuché su voz. Sabía que estaba allí. No tenía ninguna duda. Dile que salga y me enfrente como un hombre, gritó desde fuera, con una mezcla de rabia y arrogancia que ya conocía demasiado bien. Bobby fue quien lo recibió en la entrada. Tenía una palanca metálica en una mano y una expresión tranquila, pero firme, de esas que dejan claro que no solo sabe usarla, sino que no tendría problema en hacerlo si la situación se salía de control. Se plantó frente a Tyler sin levantar la voz. Lo mejor que puedes hacer es volver a esa camioneta tan bonita que tienes y largarte de aquí. Tyler sonrió con desprecio. ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? Puedo demandar a este lugar hasta dejarlo en ruinas. Bobby ni siquiera se inmutó. Hijo, he estado en suficientes situaciones complicadas como para saber cuando alguien no quiere meterse en una peor. Estás en propiedad privada. Márchate. Tyler sostuvo la mirada unos segundos más, buscando provocar algo que no consiguió. Finalmente dio media vuelta, subió a la camioneta y salió del estacionamiento acelerando como un adolescente intentando aparentar dureza. Bobby observó cómo se alejaba, luego se giró hacia mí y negó con la cabeza. Tu hermano parece todo un personaje. No respondí. No hacía falta. Unos días después, al terminar la jornada, Clawalker me llamó aparte. La historia ya había empezado a circular por la empresa. En un pueblo pequeño, las noticias no caminan, vuelan. Todo el mundo sabía que el nuevo aprendiz había denunciado a su propia familia. ¿Cómo lo llevas? Me preguntó, con tono sincero. Haciendo lo que puedo. Cla asintió despacio. Los problemas familiares siempre son los más duros. Pero hiciste lo correcto. La gente que es capaz de robarle a su propio hijo no se detiene sola. Solo cambia de víctima hasta que alguien la frena. Tenía razón. Las consecuencias fueron caóticas y dolorosas. Mi padre fue acusado formalmente de múltiples cargos, fraude, robo de identidad y evasión fiscal. El fiscal tenía pruebas suficientes como para destruir cualquier intento de defensa. Cuando el rastro documental quedó completamente expuesto, no tuvo más opción que aceptar un acuerdo y declararse culpable antes de enfrentarse a un juicio que lo habría hundido aún más. La audiencia de sentencia se celebró unos 8 meses después. Sara me había preparado con antelación. Me explicó cómo funcionaría todo, qué preguntas podían surgir, qué momentos serían más difíciles. Aún así, vivirlo en persona fue otra cosa. Mucho más pesado de lo que había imaginado. Mi madre subió al estrado y rompió en llanto. Se presentó como una víctima de las circunstancias, habló de lo dura que había sido su vida, de los sacrificios, del estrés constante. Solo cruzó la mirada conmigo una vez, y en sus ojos no vi arrepentimiento, solo resentimiento. Tyler no declaró. Permaneció sentado entre el público, con gesto de fastidio, mirando el teléfono cada vez que creía que nadie lo observaba, hasta que el juez le ordenó guardarlo. El abogado de mi padre intentó todas las estrategias posibles. Me retrató como un hijo vengativo, sugirió que exageraba los hechos, incluso insinuó que yo tenía problemas mentales. Nada de eso funcionó. Las pruebas eran demasiado claras. El patrón de abuso era imposible de ignorar. Cuando llegó mi turno, leí mi declaración como víctima. No exageré nada. Me limité a decir la verdad, cada oportunidad que me ocultaron, cada sabotaje silencioso, cada dólar que robaron mientras me decían en la cara que la familia no podía permitirse ayudarme. El fiscal respaldó cada palabra con documentación, extractos bancarios, estados de cuenta, cronogramas de compras, solicitudes de tarjetas con firmas falsificadas, correos electrónicos entre mis padres hablando de cómo manejar las cuentas sin que yo lo notara. Y luego apareció ese comprobante de envío, con el nombre de Tyler, pagado con una tarjeta a mi nombre. Ese fue el momento en que la sala reaccionó. Las cifras finales fueron brutales. $32.000 solo a mi nombre. 15.000 más repartidos entre otras víctimas cuando ampliaron la investigación. 80.000 en depósitos de clientes robados. 40.000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Casi $170.000 construidos a base de mentiras y confianza ajena. La sentencia fue clara. Mi padre recibió 4 años de prisión estatal. Mi madre fue condenada a libertad condicional, trabajo comunitario y a devolver el dinero mediante restitución de activos. Eso incluía la casa. Mientras se llevaban a mi padre, se giró una última vez hacia mí. ¿Estás contento ahora? Destruiste a esta familia. No aparté la mirada. No. Eso lo hiciste tú. Yo solo dejé de ayudarte a esconderlo. La casa fue puesta en venta forzosa. Meses después,
Al no poder sostener nada por sí sola, mi madre perdió la propiedad por ejecución hipotecaria. El lugar donde crecí desapareció para cubrir el daño que ellos mismos habían causado. Tyler nunca fue acusado directamente. Había sido lo suficientemente cuidadoso, o afortunado, como para no figurar en los documentos más comprometedores. Pero su vida cómoda terminó. Se acabaron los subsidios, el fondo educativo, la camioneta de lujo, que fue embargada cuando dejaron de pagarla. Resultó que esas cuotas también salían de las cuentas fraudulentas. La última vez que supe de él, trabajaba en una gasolinera y vivía con la familia de Brianne. Un futuro muy acorde a su ambición empresarial. Resolver mi situación financiera llevó tiempo. Las cuentas fraudulentas se cerraron. Las deudas se disputaron. Mi historial crediticio se reconstruyó paso a paso durante casi un año. Pasé incontables horas al teléfono, llené formularios suficientes para empapelar una casa entera y aprendí más del sistema de disputas de lo que jamás quise saber. Al final, mi puntaje volvió a un nivel funcional. Viví en casa de Bobby unos 8 meses antes de alquilar un pequeño estudio. Era sencillo y barato, pero era mío. Pagado con dinero ganado honestamente. La formación se convirtió en un empleo real. Tras 2 años de cursos, exámenes y horas prácticas, obtuve la certificación. Me ascendió a jefe de cuadrilla poco después. Más salario, más responsabilidad, y personas que confiaban en mis decisiones. Mason me dio una palmada cuando se enteró. Para él, eso era casi un aplauso de pie. Hank y yo seguimos unidos. Asistió a mi ceremonia de certificación junto con Bobby. Ambos parecían tíos orgullosos en una graduación. Luego fuimos a cenar a un camión de tacos que Hank juraba que era el mejor de la cuenca pérmica. Tenía razón. Los mejores carnitas que he probado, servidos en platos de papel, en un estacionamiento. Bobby terminó cediéndome la furgoneta del taller tiempo después. No quiso aceptar el valor real del vehículo. Insistió en que una buena parte ya estaba saldada con todas las horas extra que había pasado allí, ayudando a cerrar, limpiando, reparando lo que hiciera falta cuando nadie más se quedaba. Acepté porque entendí que, para él, no era una transacción, sino una forma silenciosa de reconocimiento. Aún la conduzco. Sigue respondiendo bien, como si se negara a rendirse, igual que yo en esos años. Tiempo después recibí noticias inesperadas. Mi madre intentó restablecer contacto. No fue una llamada ni un mensaje directo, sino una carta escrita a mano, cuidadosamente redactada, llena de frases ambiguas y justificaciones suaves. Hablaba de errores sin nombrarlos, de decisiones difíciles sin asumirlas, de un supuesto dolor compartido que nunca existió. La leí con calma, sin rabia. Luego la dejé en el fondo del cesto. No todo merece una respuesta. De mi padre no supe nada más. Y, sinceramente, tampoco lo esperaba. Tal vez el silencio era lo único honesto que podía ofrecer. No sé qué habría dicho si lo hubiera tenido enfrente otra vez. Quizá nada. Quizá habría hecho exactamente lo mismo que aquel día, dar la vuelta y seguir adelante. Con el tiempo entendí algo que antes no veía con claridad. Nunca fui un hijo para él. Fui una solución conveniente, una fuente de recursos, una pieza funcional dentro de su esquema. Mi valor existía solo mientras resultaba útil. Y cuando dejé de serlo, su desprecio se volvió explícito. Pero ese desprecio dejó de definirme el mismo día en que decidí irme. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Construida con esfuerzo real, con límites claros y con personas que eligieron quedarse sin condiciones ocultas. No tuve que destruir nada para lograrlo. Solo dejé de cargar con lo que nunca me correspondió. Si alguien llega hasta aquí y siente que reconoce demasiado de su propia historia, quiero dejar esto claro: alejarse no es fracasar. A veces es el primer acto consciente de dignidad. Y casi siempre, es el inicio de algo mucho más honesto que cualquier falsa lealtad.